Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí junto con mi esposa, con ustedes. Gracias también por la invitación al pastor Ángel y la pastora Sonia. Agradecemos por este momento y reciban un saludo también de Casa de Oración Milpalta, y por ahí andamos trabajando en Cuernavaca también. Allá se está levantando una casa de oración y sigan orando por nosotros y los hermanos de Cuernavaca. El Señor está fortaleciendo a la iglesia allá también allá y nos gozamos, ¿no? Que el Señor siga haciendo la obra y el evangelio siga corriendo. Pero bueno, pues vamos al tiempo de la palabra en esta mañana, y este tema lleva por título: Señor, no nos dejes caer en tentación. Abran su Biblia o prendan su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 13. Mateo capítulo 6, verso 13. La escritura dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este día, hermanos, yo quiero comentarles que la vida de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de cómo vencer la tentación. Y por eso el Señor Jesús, cuando caminaban los discípulos con Él, se dio cuenta que algunos estaban confiados en sí mismos, aun cuando el peligro de la tentación estaba a la vuelta de la esquina. Y el Señor les dio una advertencia en Mateo 26, 41, por favor. Y les dice el Señor Jesús: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero decirles que cada discípulo del Señor Jesucristo necesitamos esta misma advertencia a nuestras vidas. Y en la Biblia vemos que existen dos clases diferentes de tentación. Hay un tipo de tentación que Dios usa, pero también hay otro tipo de tentación que Satanás usa. Entonces, quiero decirles con esto que la tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para un propósito bueno o para un propósito malo. Puede servir para cortar la comida o puede ser usado para cortar una garganta. Así es la tentación. Y esta mañana nosotros hablaremos sobre ese punto que es tan importante. Pero primeramente vamos a ver cuál es la clase de tentación que Dios usa. Y quiero decirles que algunas veces la Biblia usa la palabra tentación para significarse como una prueba o un examen. Ese fue el caso de la iglesia de Casa de Oración Tecámac, de la iglesia primitiva, ¿verdad? Allá en el libro de Santiago. Ese fue el caso de esta iglesia, la primera iglesia. Por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago veía algo en los creyentes de la iglesia primitiva. Quiero decirte que el contexto nos habla de que había una persecución muy fuerte en aquel entonces. Y Santiago es usado por el Señor para poder hablarle a la iglesia y decirles: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Alguno de nosotros podría decir esta mañana: pastor, pero ¿cómo usted me dice que tenga gozo en medio de la prueba si usted no sabe que estoy en escasez, que estoy en aflicción, que estoy en enfermedad, en tribulación, en angustia, en persecución, pastor? Ya nada más falta que venga un perro y me muerda. Ando más salado que el mar, pastor. Alguno podría decir eso, ¿verdad? Pero la realidad es que la prueba tiene un propósito, o la tentación, en el sentido, ¿verdad? La clase de tentación que Dios usa tiene un propósito para tu vida y para mi vida.
Y les dice Santiago, ¿no? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Este verbo viene del griego longanimidad, de donde proviene la palabra longaniza. Las hermanas me van a entender muy bien cuando van a la carnicería. ¿Cómo ven la longaniza? ¿Cómo está? Larga, 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 ¿verdad? Así debe de ser tu paciencia. Larga, no como la longaniza, no, larga, longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Aguante largo. Eso significa. Tu paciencia y mi paciencia tienen que ser con un aguante largo. Por cierto, pregúntale al que está a tu lado, dile: oye, ¿tú ves en mí que soy paciente o impaciente? A ver qué te dice. Ahora dile: a ver, déjame ver si estás en prueba. Y dice Santiago: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué dice? Completa, total. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es la paciencia? La paciencia dice: para que seamos perfectos y cabales. La palabra perfectos aquí tiene el sentido de que seamos tú y yo maduros. Que cuando una persona, cuando empieza a madurar, cuando empieza a dar la prueba y cuando entiende: Señor, ya entendí que la tribulación o la aflicción o la enfermedad que estoy pasando es para que yo dependa más de ti y no del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por las pruebas? Entonces ahí ya estás madurando. Ya diste el primer paso a la madurez. Dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 para los que anotan. Pablo tenía prueba tras prueba y aprendió a tener gozo. Por eso le enseñó a la iglesia de Tesalónica, le dijo: hermanos, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, pastor, ¿cómo que dé gracias si no tengo ni para los frijoles? Gloria a Dios. Jehová proveerá. ¿Sabes cuándo vas a conocer a Jehová proveerá? ¿Cuando tienes o cuando no tienes? Cuando no tienes. Dios se quiere revelar a tu vida y llevarte a una madurez. Por eso son las pruebas. ¿Cuándo vas a conocer al Dios que te sana? Jehová Rafa. Pues cuando estás enfermo. Ahí lo vas a conocer, en la prueba. En la prueba es el mejor lugar donde podemos conocer y experimentar a Dios, y nuestro corazón se afirma en su palabra, y entonces el temor de Dios abunda en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y dice: para que sean perfectos, maduros y cabales. ¿Qué quiere decir cabales? De una mente más sana. Esto me recuerda cuando Pablo le decía a Tito, cuando Tito pastoreaba la iglesia de Tecámac, de Creta, ¿verdad? Es que a veces como que me viene todo así al hoy, ¿no? Y pastoreaba la iglesia de Creta y le dice Pablo a Tito, ¿no? Tito, para los que son puros, todas las cosas les son puras, pero para los que son impuros, todas las cosas les son corrompidas. ¿Por qué el pastor pone unos corazoncitos hasta atrás? Ay, ¿por qué no pone ventiladores? ¿No ve que nos estamos asando? Eso deja hablar cómo está tu corazón. Si te estás purificando o te estás contaminando. Señor, gracias. Si no hay ventiladores, es una oportunidad para aplicar Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con súplica, ruego y con acción. Hasta se lo saben. Ahora vivámoslo, dice un predicador, ¿no? Vamos a orar por los ventiladores, pastor. ¿No? Sí, amados hermanos. Cuando Dios te hace ver una necesidad en la iglesia, y si está en ti el proveer para esa necesidad, siembra, porque estás madurando y estás siendo de una mente más sana. Ten por sumo gozo cuando te halles. Esa es una prueba para tu vida de fe, para ejercitar la fe y proveer para las necesidades de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces ahí es donde nosotros somos perfeccionados, madurados,
Y dice Santiago, sin que nos falte cosa alguna. ¿Saben que el padre Abraham fue probado por Dios también? Y muy fuerte. Vayamos a Génesis 22:1, por favor. Recuerden, estamos viendo la clase de tentación en el sentido que Dios la usa como prueba o examen. ¿Sí me explicó? Abraham fue probado por Dios. Génesis 22:1. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en este capítulo. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó, di conmigo, probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, hay pocos Abrahames aquí. ¿Cómo respondió Abraham? Gloria a Dios. Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien más, ¿qué dice? Amas. Cuando dice ahí la palabra tu único, ese verbo único en el hebreo significa tu yashit, lo que más amas. Tómalo, toma lo que más amas. Dice, y lo probó, lo estaba probando Dios. Primero le había prometido que le iba a dar un hijo y que de ahí sería su descendencia como las estrellas y como la arena del mar. Ahora se lo está quitando. ¿Será en realidad que sí se lo iba a quitar? Y entonces le dice, toma tu hijo Isaac, a quien más amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo, ¿qué dice? Te diré. Lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas, amado hermano? Y que le está quitando el primer lugar a Dios. Tómalo y sacrifícalo. Porque Dios te va a probar tu tiempo, tu esfuerzo, tu yo. Decimos cuando vamos al anexo allá a predicar, primero yo, luego yo y después ¿quién? Bueno, entonces toma tu yo y sacrifícalo. ¿Sí me explicó? Sacrifícalo al Señor. Lo que más amas, porque a veces nos amamos más a nosotros y Dios no quiere eso, quiere que lo amemos a Él. Y Abraham fue probado por Dios. Y dice que cuando tomó al otro día su asno, sus siervos, y puso las cosas sobre los asnos y camino allá, y Isaac le preguntaba, papá, llevamos todo para el sacrificio, las cosas, y papá, ¿y el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Pero a mí me llama la atención la confianza de Abraham, porque dice que cuando llegó al lugar donde tenía que sacrificar a Isaac, entonces le dijo Dios, es ahí en ese lugar, y le dice Abraham a sus siervos, aquí quédense y denos las cosas para el sacrificio, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos. No dice volveré, volveremos. Qué confianza, ¿no? Qué fe. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Obedeció a quién? Y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios, dice Santiago. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Bueno, vamos a hacerle caso al consejo del Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo mando. Es necesario considerar en la prueba dos puntos importantes. En la prueba que Dios envía, es necesario considerar dos puntos importantes. Primero, el propósito de Dios enviarnos la prueba es, las pruebas ayudan al creyente a conocer su estado de salud espiritual. Necesitas conocer eso. Cuando venga la prueba, ahí te vas a dar cuenta cuál es tu estado de salud espiritual. La prueba que Dios le envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe. Pablo lo comentó en Romanos 4:20. ¿Qué era lo que hacía Abraham cuando le vino la prueba? Romanos 4:20, por favor. Dice Pablo, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó. Si algo que le desagrada a Dios es que dudemos de Él. No dudes. No dudes del Señor. Dice, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Por cierto, amados hermanos, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
Así se va a fortalecer tu fe, oyendo todos los días la palabra de Dios. Y dice, se fortaleció en fe dando gloria ¿a quién? A Dios. Señor, estoy en escasez, gloria a ti. Estoy en enfermedad, gloria a ti. Estoy en tribulación, gloria a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer propósito de la prueba también que Dios nos envía es para hacernos conocer cuál es nuestro estado de salud espiritual. Pero a veces la prueba también le mostrará al creyente las maldades que hay en su corazón. Por ejemplo, cuando Dios probó al rey Ezequías, uno de los reyes en el Antiguo Testamento, después de que le manda a decir con el profeta Isaías, ¿han leído ese pasaje que le dice? Dice el Señor que ordenes tu casa porque vas ¿a qué? A morir. Y entonces se humilló Ezequías delante del Señor y Dios le dio ¿cuántos años más? 15 años más. ¿Para qué le dio 15 años más? ¿Para que siguiera viviendo en desorden o en orden? Para que ordenara su vida, su casa. Casa significa familia. Para eso le dio 15 años más. Pero aún así Dios lo probó cuando permitió que vinieran unos mensajeros de Babilonia, los cuales Ezequías abrió su corazón expresando grandezas de él y no dio gracias a Dios. De esta manera, ¿qué hizo Ezequías? Hizo conocer todo lo que había ¿en qué? En su corazón. Vayamos a segundo libro de Crónicas 32-31, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31. Dice así: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Fíjate, ¿quién le mandó entonces la prueba? Dios, ¿sí? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba ¿en dónde? En su corazón. Entonces, Dios permite las pruebas para muchas veces hacernos saber las maldades que hay en nuestro corazón. Aplicación a mi vida, anótale ahí. Podemos disfrutar de una oportunidad más cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, como lo hizo Ezequías. Podemos disfrutar más de una segunda oportunidad más si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Pero debemos de tener cuidado, porque si Ezequías expresó su grandeza y no la gratitud hacia Dios, quien lo había sanado y dado una oportunidad más, nosotros no estamos exentos de caer en lo mismo. Ezequías, ¿qué hizo? No dio testimonio de lo que Dios había hecho con él. Es importante mostrar, amados hermanos y hermanas, la gratitud hacia Dios y no hacia nuestros logros. No. Tenemos que dar testimonio de que Dios nos ha dado una nueva oportunidad y no permitir que el orgullo salga de nuestro corazón cuando hablamos con los demás. Por cierto, pregúntale al que está a tu lado: oye, ¿tú ves que yo hablo de lo que hago o hablo de lo que Dios hace? A ver qué te dice. A veces el creyente necesita, amados hermanos, también ser animado en las gracias espirituales que Dios está haciendo en sus vidas. Pero a veces el creyente necesita ser humillado aprendiendo acerca de la maldad oculta que hay en su corazón. Dios cumple ambos propósitos a través del uso de las pruebas adecuadas. Ambos propósitos los cumple el Señor. Nos va a hacer saber cuál es nuestra condición espiritual y cuál es nuestra verdadera condición de nuestro corazón cuando venga la prueba. También las pruebas ayudan al creyente a conocer más a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Solamente quiero decirte que Dios te puede guardar y a mí también me puede guardar de caer en el pecado. Solo Dios. Antes de que seamos tentados,
Pensamos que podemos manejar cualquier tentación con nuestras propias fuerzas, pero la vida del apóstol Pedro nos deja ver mucho más allá, ¿verdad? Porque él pensaba que jamás negaría a su Señor, pero la tentación le mostró que sí era capaz de hacerlo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a padecer en Jerusalén, el apóstol Pedro le dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca eso, yo te seguiré hasta la muerte. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Pedro, antes de que cante el gallo, ¿me negarás cuántas veces? Y lo negó. Pero damos gracias a Dios que Pedro se arrepintió y fue restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios le mostró cómo estaba su corazón. Él estaba autoconfiado, pensó que nunca negaría al Señor y lo negó. La vida de Pedro nos enseña que cuando hemos aprendido, fíjense, de nuestra debilidad y del poder de la tentación, entonces estamos listos para descubrir el poder de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdan al apóstol Pablo? La Biblia lo describe a él como Saulo de Tarso primeramente, pero camino a Damasco tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y Dios le cambia el nombre y le llama Pablo, que significa pequeño, ¿no? Pequeño enviado de Dios. Apóstol es enviado, mensajero, pequeño enviado de Dios. Pero él tuvo que experimentar las grandezas de las revelaciones de Dios y subió hasta el tercer cielo. Y él mismo lo dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase en desmedida, me fue dado un aguijón. ¿En qué dice? En la carne. Muchos comentaristas dicen que era una enfermedad que Dios le había puesto ahí a Pablo para que no se le subiera el maciosare, hermanos. Y Pablo decía claramente, cuando habla con los corintios en la carta, ahí les escribe, Pablo le dice: he rogado al Señor 3 veces que quite este aguijón de mi carne, el cual me ha respondido: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona. Y eso es lo que necesita Dios de cada creyente de nosotros, que reconozcamos nuestras debilidades y también el poder de atracción que tiene la tentación a veces, y nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios para que la gracia de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Siga la gracia fluyendo. Segundo, Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Dios prueba a cada creyente de una manera muy especial. A cada uno de nosotros nos prueba de manera personal y especial. Daré 3 ejemplos de las formas que usa Dios en ocasiones para probar a su pueblo. El primero es: nos prueba encomendándonos deberes que sobrepasen nuestros recursos. A veces Dios te va a decir: ¿sabes? Necesitas sembrar en el familiar que está enfermo. Señor, pero solo tengo lo de la semana. Siembra. ¿No dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios y le será devuelto mayormente? Dios te prueba. El apóstol Pablo también fue probado en esta manera. Segundo al libro de Corintios, capítulo 1, verso 8. Dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjate, atribulados. Una tribulación te causa estrechez, así. De esas pruebas que tú dices: ya no aguanto, Señor. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar, ¿qué dice? La vida. Va a haber pruebas a veces donde el Señor te va a meter, o nos va a meter, dijéramos nosotros, ¿va? Ay, Señor, ayúdame. Pero Dios está ahí. Como nos decía hace rato: no temas, yo estoy contigo, yo te redimí. Yo soy Jehová tu Dios.
Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo. Esta fue una prueba que Dios usó para enseñarle al apóstol Pablo lo que dice el verso 9, Primera de Corintios 1:9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? Que resucita de los muertos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que confiemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes no debemos de sorprendernos ni debemos de desmayar, amados hermanos, cuando el Señor nos encomienda una tarea que pareciera ser demasiado grande para nuestras vidas. No. En esta manera Dios prueba a los creyentes para hacernos ver si nuestra fe en el poder de Dios está fuerte o está débil. Nos va a probar. Otro ejemplo, Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Va a permitir el Señor que sufras. Algunas veces el sufrimiento es muy severo, hasta el punto de la muerte. Este sufrimiento es una prueba a la cual la mayoría de los creyentes tienen miedo a esa prueba. A nadie le gusta sufrir, pero Dios tiene cuidado de ti aún en medio de esa prueba. Y sin embargo, quiero decirte que muchos creyentes han encontrado que en forma inesperada les es concedida fortaleza en medio de su prueba, de sufrimiento. Dios los fortalece, Dios los afirma. ¿Sabes que todos los creyentes somos llamados a sufrir de alguna o de otra forma? Eso Jesús nos lo dejó bien claro. Él no nos dijo ni nos predicó que no íbamos a sufrir, pero sí nos aseguró un puerto seguro donde estaremos con Él hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él hace? Filipenses 1:29, por favor. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. ¿Por quién? Por Él. El escritor de Hebreos también en Hebreos 5:8 habla y dice que Cristo, hablando del Señor Jesucristo, que por cuanto padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Entonces, si al maestro lo persiguieron y hubo pruebas de sufrimiento, ¿qué le esperan a los discípulos? No, pastor, cancelo. Eso es del diablo, pastor. No, no es del diablo, es de Dios. La prueba. Cuando Dios metió a su pueblo de Israel en el desierto, le dijo en Deuteronomio capítulo 8, en los primeros versículos, le dijo: y te acordarás de todos estos 40 años que te he traído por el desierto para probarte, para afligirte, para ver si habías o no de obedecer mis mandamientos y qué es lo que había en tu corazón. Así le dijo Dios, probando a su pueblo con sufrimiento, pero era necesario para que se purificara la fe. Dios necesita meternos a veces a las pruebas de sufrimiento para purificar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Señor, aquí estamos, gracias. No es fácil, yo te puedo decir que no es fácil. Una ocasión estábamos nosotros siguiendo a ministrar un estudio bíblico a casa de oración, a Chilpancingo Guerrero, antes de que hubiera casa de oración allá. Y yo recuerdo en ese momento que ese día era un tiempo donde Dios estaba probando mi fe en la cuestión económica. Y entonces el Señor nos mandó y nada más nos dieron para el pasaje, pero no teníamos para comer. Nada más llevábamos 30 pesos y teníamos que ir a la terminal de autobuses de Tasqueña y de ahí a Chilpancingo y de regreso llegar a la congregación, porque cuidábamos la congregación de casa de oración y ahí estábamos. Y de repente nos dan del pasaje y le digo a mi esposa: pues caminemos, marchemos, ¿no? Ahora sí, como Moisés le dijo al pueblo, ¿no? Marcha, pueblo de Dios, avanza.
Y le dije a mi esposa, pues no tenemos que comer, nos toca oración y ayuno este día. Y entonces el Señor permite que avanzáramos. Y luego en esa vez que fuimos, resulta que los de Ayotzinapa secuestran el camión. Y órale, bájense y vamos para abajo, ¿eh? Y ahí nos quedamos en la carretera con tus maletas. Y ahora, ¿qué hacemos, Señor? ¿No? Y yo le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Llueve o truene o lo que sea, si yo me enfermo o algo, me pasa algo, tú tienes que ir y llevar la palabra y después regresas por mí, pero primero es la palabra. O al revés, si no te puedo atender en el momento o algo, te encargo o algo y voy y regreso. No es fácil, pero Dios nos prueba. Y nos vino la prueba, nos dejaron sin transporte y no traíamos más dinero. Y le decía, pues vamos a orar. Y empezamos a orar y toda la gente que se quedó ahí también del autobús y todo, ahí estuvimos. Y de repente a lo lejos vemos así que en la carretera, ¿no? De esas veces que alcanzas a ver a lo lejos que venía un autobús, ¿no? Pues ya habían pasado como media hora, ¿no? Y nosotros orando. Y Señor, ayúdanos para que lleguemos a tiempo a llevar la palabra, ayúdanos. Y entonces viene el autobús y venía, pero así como parecía metro de la Ciudad de México, ¿no? Órale, ¿no? Y pues órale, que se pare el autobús y súbanse. El Señor nos levantó y llegamos allá al estudio bíblico, gracias a Dios. Y de repente, pues por lo regular siempre acostumbraban los hermanos anfitriones de la casa a hacer algo y darnos de comer. Y pues esa vez no. Y yo entré y dije, Señor, gloria a Dios. Y ya nos veníamos, ¿no? Hermanos, muchas gracias, pues que Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Y ya de repente salimos de su casa y de repente la hermana, la esposa, hermanos, espérense, déjenme darles esto, ¿no? Y saca de su bolsa una bolsita así de plástico con varias bolitas de cacao. Y me dice, el Señor puso en mi corazón darles esto, ¿no? Y dije, bueno, Señor, gracias a Dios, ¿no? Cacao, ¿no? Dije, bueno, pues ¿para qué nos da cacao? Lo que queremos es comer. Y ahí estábamos. Y ya llegamos a la 1 de la mañana, 12 de la noche o 1 de la mañana a la congregación, porque cuidábamos la congregación. Al otro día en la mañana era 2 servicios. Teníamos que abrir, estar al pendiente para los servicios y todo lo que nos correspondía. Y ya estábamos al otro día en el servicio. Ahora sí que el sueño nos ganó y pues ya no nos dio hambre, ¿no? Y al otro día estábamos ahí, nos levantamos un poco ya más débiles. Y termina el primer servicio y éramos los que atendíamos nosotros las peticiones de oración, porque estábamos en el ministerio de oración. Y al último me dice mi esposa, ya tengo hambre. Y yo como que la del Tepeyac me hablaba. Y yo entre mí dije, Señor, ayúdame. Y que el Señor me alumbre el entendimiento. Y me dice, dile a tu esposa que suba y las bolitas de cacao que las ponga en agua a hervir para que se hagan un chocolatito. Y eso los va a fortalecer. No, amados hermanos, con eso aguantamos el segundo turno. De verdad. Es que es cacao, te da fortaleza. Nos fortaleció. Nos echamos una tacita de chocolate y bueno, a lo que sigue, mi amor, vamos. Ya terminó el segundo turno y dice, ¿qué vamos a comer? Digo, pues no sé, no sé qué Dios hará. Y ya se van todos los hermanos, cerramos la congregación, nos quedamos ahí y de repente tocan el timbre de la congregación, ¿no? Y llega un hermano Raúl, sí, hermano, dígame. El Señor puso en mi corazón traerle un pollo rostizado y unos bolillos. Le digo, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿qué aprendimos? A obedecer al Señor. Va a venir la prueba, ¿no? Dios prueba a los creyentes también permitiendo que se encuentren con falsos maestros y con falsas enseñanzas. Y estamos viviendo un tiempo de apostasía, amados hermanos. Yo les he dicho a la iglesia en Casa de Oración Milpalta, les digo, hermanos, pónganse listos.
porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Volverse hacia atrás, caer del fundamento por andar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y les he dicho, ¿cómo está eso de que si te suicidas te vas al cielo? ¿Quién dice eso? La Biblia no dice eso. La Biblia enseña claramente que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, pero que tenemos que cuidar con temor y temblor la salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué le pasó al colaborador de Pablo, al Demas? Era colaborador de Pablo, estaba ahí trabajando con él. Y dice Pablo cuando escribe en la carta a Timoteo, le dice: y Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica, amó más al mundo. Y así hay gente que ama más al mundo o ama más otras cosas y apostatan del evangelio. Se fue a Tesalónica. Tesalónica era como Las Vegas, Nevadas. Imagínense qué hay en Las Vegas, Nevadas. Pues le llegó la doctrina de la prosperidad. Saca el campeón que está dentro de ti, ¿no? Yo creo, le ha de haber dicho algún falso maestro y se la creyó. Tienes que afirmar tu corazón en la palabra, estar firme en la sana doctrina. Por cierto, dile al que está a tu lado: la sana doctrina produce sanas conductas. Sí, eso va a producir en ti la sana doctrina, sanas conductas, firmeza, seguridad. Y Dios prueba nuestros corazones, nuestras vidas, permitiendo que lleguen a nosotros falsos maestros por medio de las redes sociales. Ten cuidado con la tentación de las redes sociales, de escuchar falsos maestros. Mira, te voy a compartir algo bien importante y te lo tengo que decir porque el Señor está poniendo en mi corazón que te lo diga. Hubo un tiempo cuando yo estuve siendo preparado como ministro para ser pastor. Del llamado al establecimiento fueron 10 años. Y en ese proceso llegó un momento en que ya estábamos en casa de oración y me autoconfié y empecé a escuchar de nuevo otros predicadores que antes escuchaba antes de llegar a casa de oración. No te voy a decir cuáles, para que no te vaya a decir con ellos. Y los empecé a escuchar y me empezó otra vez a gustar. Y decía: no pasa nada, no pasa nada. Y así fue como un mes y medio más o menos, pero empecé a darme cuenta que en mi vida personal las cosas ya no estaban tan ordenadas como yo pensaba. Y entonces como que sentía un adormecimiento en mi vida espiritual y como que le bajé a la disciplina espiritual. Y el Señor me habló y entonces empecé a humillar mi corazón y fui con Dios y le dije: Señor, si hay algo en lo que yo te estoy desobedeciendo, ten misericordia de mí y háblame, por favor, porque no alcanzo a ver todo. Ayúdame. Y el Señor me muestra y me dice: yo te puse bajo una autoridad. Y si yo te puse bajo esa autoridad es porque yo sé que eso necesitas. Y si tú aprendes a ser obediente bajo mi autoridad que yo le he delegado a ese pastor, y que tú aprendas la obediencia a mí bajo este pastor que yo te he puesto, te voy a llevar a crecer y a madurar. Pero si tú quieres estar viviendo tu cristianismo como tú piensas, como tú sientes, y escuchando a tus predicadores que tú crees que te van a ayudar, entonces es como si me estuvieras dando la espalda a mí, como diciéndome: no necesito tu consejo, Dios. Y entonces, ¿qué hice? Saqué de mi escuchar esos predicadores y me sujeté a la voluntad de Dios. Y vi cómo inmediatamente mi comunión con Él empezó a fluir mejor, porque me mantuve en el orden que Dios me ha puesto. Y hasta el día de hoy sigo en el orden. Soy un pastor bajo autoridad, igual que el pastor Ángel y la pastora Sonia. Somos pastores bajo autoridad. Nos llega la prueba también a nosotros los pastores, de querer andar escuchando a otros predicadores y querer meter eso a la congregación. No. La Biblia es bien clara de cómo se debe de llevar una iglesia. El libro de los Hechos está bien claro.
No necesitas otra cosa, tú eres la iglesia. El libro de los Hechos te enseña cómo debes de vivir el cristianismo. Dice que perseveraban en la oración y en la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor te está llegando por ahí un predicador de la prosperidad o de la ¿cómo se llama la otra? La que se pegan los chamucos donde quiera, ¿no? El reino de Dios aquí y ahora. Está pero bien permeado por allá por donde vivimos esa doctrina. Y la otra doctrina de los encuentros. No, y la que está de moda, ¿no? La de salvos siempre salvos. Tú si eres elegido, no te preocupes, tú ya puedes vivir como quieras, eres salvo, no pasa nada. Si te suicidas te vas al cielo. ¿Será? ¿No dice el escritor de Hebreos ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 12, dice que mirar, hermanos, ¿no? Que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para que nos apartemos del Dios vivo. Pregunta, ¿puede un cristiano apartarse del Dios vivo? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? A ver, mirar, hermanos, vamos para allá. Vamos a trabajar. Para eso venimos, para que afirmemos nuestro corazón en las verdades de Dios. Hebreos capítulo 3, verso 12. Porque puede venir la prueba y Dios te está avisando. Carta a los Hebreos. Había una persecución atroz. Nerón los estaba persiguiendo a los cristianos para ponerlos como antorchas encendidas en su jardín. Les echaba cera, brea y órale, los prendía para que alumbraran su jardín. Y entonces el escritor de Hebreos veía que muchos estaban echando para atrás, apostatando. La iglesia cristiana, la primera iglesia era judía. O sea, salieron del judaísmo y traían todavía esos hábitos y costumbres, pero ya cuando sintieron la presión, la estrechez, las pruebas que Dios les mandaba o las tentaciones que Dios permitía que el enemigo viniera y los incitara a hacer lo malo, eran con un propósito, que afirmaran su fe y su corazón en el Señor, en las verdades de Dios. Y entonces el escritor de Hebreos los está viendo y está viendo que muchos están echando para atrás. Y entonces les dice claramente: mirar, hermanos, que no hay en ninguno de nosotros corazón malo. ¿De qué dice? Lo contrario a la fe, la incredulidad. Hebreos capítulo 6, verso 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con el escritor de Hebreos? Afirmando a los cristianos en la fe, porque les estaban viniendo las pruebas, pero no las estaban pasando. Se estaban dejando seducir y arrastrar por falsa doctrina, por el miedo, por la angustia, por la tribulación, la persecución que estaban viviendo ellos. Y les dice: hermanos, no permitan que la incredulidad gane lugar en sus corazones. No lo permitan. Mirar, hermanos, que no hay en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios que dice. Entonces, ¿qué es lo único que puede apartar a un cristiano del Dios vivo? ¿Será acaso que nosotros estamos exentos de esto? Pregunta: ¿puede un cristiano apartarse del Dios vivo? Eso se llama apostasía. Sí, ya soy salvo, pastor. Sí, la salvación es Cristo, ahí está. Pero yo decido voluntariamente si me mantengo cerca de Él hasta el fin o me aparto. Es una decisión personal. Afirma tu corazón en las verdades de Dios, para que temamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos los días de vida que nos preste. Y ahora sí, como dice la Escritura: y los que perseveren hasta el fin serán salvos. Estamos viviendo ese tiempo de apostasía. Por eso te digo que Dios prueba a los creyentes, permitiendo que se encuentren con falsos maestros y con falsas enseñanzas.
Ahora, estos ejemplos son los que Dios usa para probar a su pueblo. Esta clase de prueba que Dios usa siempre, escuchen, siempre tiene la intención de hacerle bien a su pueblo. Esta clase de tentación o de prueba que es examen, ¿sí me explicó? Siempre es para el bien tuyo y para el bien mío, siempre, amados hermanos. Pero ahí viene la otra, la tentación que es usada por Satanás. Dios permite que Satanás venga y nos tiente. ¿Qué significa tentar? De la parte del enemigo, incitación a hacer lo malo. Eso significa tentar, incitación a hacer lo malo. ¿Cuál es el propósito de esa tentación? Lograr que tú y yo pequemos ¿contra quién? Contra Dios. Y a Satanás se le conoce como el adversario y nos odia. Quiero decirte que nos odia. ¿Por qué nos odia Satanás? Porque como no pudo contra Dios, él dijo en Ezequiel 28: subiré a las alturas, dice, y me haré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de Dios. Quiso ser semejante ¿a quién? Y como Dios no hay otro. Él es el único Dios verdadero, inmortal, invisible, el que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así es. Pero como no pudo contra él, se va contra su imagen. Y haré al hombre a imagen y semejanza. Haremos, no dice haré, haremos al hombre a nuestra imagen y nuestra. Tú y yo reflejamos la imagen y la semejanza de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios. Dios es orden, su palabra es orden. Cuando nosotros la creemos y la obedecemos, estamos reflejando el orden ¿de quién? De Dios. Por cierto, ¿cómo está tu casa? ¿En orden o en desorden? ¿Tu casa es un pedacito del cielo aquí en la tierra? Señor, como les decía a los hermanos en la mañana, a veces llegamos a visitar a los hermanos a sus casas y de repente: pastor, pásele, pero cierre los ojos. No, no los voy a cerrar. ¿Qué tal si entro a la gran tribulación? Por acá y por allá, el perro adentro, en la cocina y todo. Pues, por favor, hermanos, el perro tiene su lugar ahí en el patio, su casa ahí, hazle su casita al perro, en orden. No está mal que tengamos mascotas, pero en orden, ¿no? O tu casa es la tierra prometida, que hasta llega el pastor y ay, hermano, no sé, hasta como que siento que está muy cómoda tu casa, ¿no? Ahora que fue a visitarnos el pastor Carlos Olivares, una semana antes le digo a mi esposa: hay que pintar la casa porque ya le hace falta. Quién sabe cómo lo hicimos, pero pusimos en orden las cosas, ¿no? Y ya cuando llega el pastor a la casa, pastor, dice, la verdad es que está bien acogedora tu casa. Y yo digo: ay, Señor, gracias por la... Y digo, necesitamos nosotros darnos cuenta que tenemos que reflejar la imagen de Dios. Pero Satanás no quiere que reflejes la imagen de orden de Dios en tu vida, ni en tu matrimonio, ni que tus hijos menos. Por eso los está atacando. Y el blanco perfecto de Satanás son los hijos, son los niños, porque si los logra herir desde pequeños, van a crecer así todos heridos, resentidos, amargados, odiados. Y ahí es donde tú tienes que trabajar con la palabra con tus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará. Trabaja con tu familia, ¿sí? Y entonces, como nos odia, está atacando tu vida y tu familia. Busca la manera de cómo atacarte, incitarte a hacer lo malo, tentarte. Eso es lo que hace, por todos los medios. Pero tú tienes que estar despierto. Tienes que identificar cuando el enemigo viene y está airado. La Biblia dice que está airado. ¿Por qué está Satanás airado contra nosotros? Porque le queda poco tiempo. Poco tiempo le queda. ¿Y sabes qué es lo que busca? Obstaculizar los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Y sus armas favoritas es también una de ellas la ignorancia de las Escrituras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta se lo saben.
Por cierto, ¿todos están en el instituto? Los animamos a que se inscriban al instituto. Recordemos que la Escritura enseña que Dios nunca tienta a nadie. Dios no, Satanás sí. Santiago 1:13, por favor. Por cierto, no vayas a ser tentado a echarte un sueñito santo, ¿eh? Si ves que se está durmiendo el de a tu lado, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si es que desde aquí se ve todo. Aunque usted. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, ahí está, incitado a hacer lo malo. No diga que es tentado de parte de Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero ni Él tienta a quién. O sea, no incita a hacer lo malo a nadie. Dios no, nunca, porque Dios es bueno, toda bondad. Su naturaleza es esa, ser bueno con nosotros. Entonces, nosotros debemos de considerar que hay tres fuentes principales de donde proviene la tentación. Tres fuentes principales de donde proviene la tentación o la incitación a hacer ¿qué? Lo malo. Tres fuentes principales. La primera, tu carne, anótale ahí. Mi carne, no la del pastor, la tuya. Es tu carne. ¿A qué se refiere esto? A los deseos egoístas que están acá dentro de nosotros, en la naturaleza pecadora, caída. A veces el diablo obra a través de los deseos egoístas para tentar a la persona. El diablo tentó a Judas para traicionar al Señor Jesús, usando tanto la ayuda del mundo, de los fariseos y el dinero. Eso usó el diablo. ¿Qué podemos ver aquí? Que el diablo incitó a hacer lo malo a Judas, apeló a su codicia. Y es necesario identificar tú y yo cuando el diablo viene a apelar a nuestra codicia y nos lleva a violar los principios de orden de Dios. Por ejemplo, a veces el diablo apela a la codicia de muchos y se les ocurre ponerle un diablito al medidor para pagar menos luz, pastor. Haz a un lado tu codicia. ¿Quién es el que te provee para pagar la luz? Porque si haces eso, entonces estás desconfiando de Dios, estás dudando de Dios. Algunos apelan a su codicia a traer sus carros en desorden. No traen seguro, no traen en orden su licencia actualizada para conducir y andan como quieren. Y están ahí para no pagar más, pastor. No es así. Un día estábamos, cuando hizo el cambio de la compañía de Luz y Fuerza a CFE, y ya ven que tuvimos que poner las bases para comprarlas y ponerlas nosotros mismos. Ya nada más llegaba el de la compañía de luz y te instalaba tu nuevo medidor. Entonces lo hicimos, yo lo hice, y al lado de nosotros están los vecinos, ¿no? Y yo vi que fueron a traer, se juntaron casi todos los vecinos de la cuadra, porque vivo en un callejón. Y de repente veo que fueron a traer a uno que decía que trabajaba en la compañía de Luz y Fuerza. Y sí, trajo su cinturón con sus herramientas y todo, y su escalera y todo, y llegó en su carro y su escalera la puso, les montó todo, y le pregunto yo al vecino, le digo, oye, ¿qué onda con ese brother? Dice, pues está poniéndoles a todos. Digo, ¿y eso? Dice, pues es que nos cooperamos entre todos, nos cobró de a 500 pesos por cada uno. Le digo, ¿y con todo y medidor? Me dice, sí. ¿No quieres uno? Le digo, no. Digo, no me digas, ¿tú vas a poner el tuyo? Sí. Y me dice, ¿y quién te puso el tuyo? Le digo, pues yo lo puse porque yo ya estudié electricidad en la prepa. Le digo, ¿no quieres que te ponga el tuyo? Sin medidor, Y me dice, ¿de veras? ¿Cuánto me cobras? Le digo, no te cobro nada. Con toda la intención lo hice, ¿no? Ya le puse su tufa y su tubo de cobre en la tierra y todo, y le hice toda la instalación. Y se acerca el otro, termina de ponerle la instalación al otro, se decía de la compañía de luz, y se acerca conmigo y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y me dice, ¿a poco sabes poner? Le digo, sí, gracias a Dios. Le digo, pues me permitió estudiar
la electricidad, y pues ahora sí que de gracia doy, de gracia recibo, de gracia doy. Y me dice, ¿a poco eres cristiano? Le digo, sí. Digo, ¿y tú? Dice, pues también. Y le digo, oye, no, me dice, oye, ¿y ya le pusiste? Y le digo, ¿qué? ¿Ponerle qué? Pues ya le pusiste el diablito. Oye, pero eso es robo. Ah, sí, el gobierno nos roba, ¿no? Y le digo, oye, ¿tienes hijos? Sí, ¿por qué? ¿De qué edad tienes? No, pues una de 9 y otra de 11. ¿Y tienes diablito en tu casa? Sí. Digo, ¿y eso le enseñas a tus hijos a robar? El diablo apelando a la codicia del hombre. Bendito Dios que eso pasó en Milpalta. Aquí en Tecámac no creo que pasen, ¿verdad, pastor? O el otro, que apenas me acaba de salir otro, me dice, voy a su casa y veo, pero fueron unos hermanos y estuvieron ahí checando, porque necesitaban arreglar unas cosas de la luz y todo, y checaron y dice, pastor, el hermano anda colgado. Le digo, ¿de dónde? Dice, de la luz, tiene 2 cables hasta arriba de su casa así. Y le digo, no inventes, ¿a poco sí? Sí. Y le digo, pues tiene su medidor, a mí me dijo que pagaba la luz y todo. Me dice, sí, pastor, sí tiene normal su instalación, pero por arriba tiene 2 cables, pastor. No me digas, y ya que voy a ver su casa, y sí. Y que le digo, oye, hermano, te voy a pedir un favor. Y era servidor, Y le digo, ordena tu luz. ¿Por qué, pastor? Pues si la pago. Le digo, sí, ya sé que la pagas, pero tienes 2 cables hasta allá arriba y te estás colgando y robando la luz. No, pastor, yo la pago. Le digo, hermano, sentido común. Si necesitas otra bajada de luz, ¿a dónde tienes que ir a solicitarla? No, pues a la compañía de luz. O te cuelgas tú solo, porque eso es robo. ¿No dice Romanos 13 que nos sujetemos a las autoridades que están puestas por Dios? ¿Por qué violas las autoridades? Casi le digo, o eres o te haces. Cristiano, cristiano. Es que de verdad, hermanos, tenemos que discernir cuando Satanás viene a tentarnos o apelando a nuestra codicia, a incitarnos a hacer lo malo. Por cierto, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú cómo andas de luz? Sácale la Biblia y dile, amén. Dile, vosotros sois la luz del mundo. Sí, eres llamado a hacer luz, no tiniebla, ¿no? Santiago 1:14, fíjate. Esa es la primera tentación, la primera clase de tentación que proviene de nosotros, de nuestra carne, que nos quede bien claro. Sino que cada uno es tentado, incitado a hacer lo malo cuando de su propia concupiscencia, pasión desordenada, mal deseo, cuando de tu propia pasión desordenada y mal deseo eres atraído y seducido, te arrastra. Es como el pez que le ponen la carnada y ahí está, ¿no? Y entonces está gluc, 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 y se topa con la carnada. ¿Y qué hace el pez? Y cuando ves gluc, queda atrapado y arrastrado. Así es. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué dice? A la muerte. Entonces la clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de incitar de alguna o de otra forma a la persona a pecar contra Dios. Tales tentaciones tienen como meta principal persuadir a la persona a pecar en alguna o en todas las siguientes maneras, ¿verdad? De incitarlos a hacer lo malo, de apelar a su codicia, de mentir, de robar, de adulterar. A veces el enemigo permite todo ese tipo de situaciones. Segundo clase de donde proviene, segundo fuente de donde proviene la tentación, el mundo. Este tipo de fuente de tentación
es la que le vino a Demas. Ahora sí, vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice Pablo a Timoteo: porque Demas me ha desamparado, fíjate, lo desamparó, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia, y Tito ¿a dónde? A Dalmacia. ¿Qué permitió Demas en su corazón? Que entrara el mundo. Eso permitió que el mundo entrara. Como por ahí dice, ¿no? El que no tranza, no avanza. Y cuando ya te crees esa mentira del diablo y la haces, ya permitiste que el mundo entrara en tu corazón. ¿Sí me explicó? No debemos de permitir que eso entre en nuestro corazón. Por eso Juan escribió claramente en primera de Juan 2, 15 al 16. Juan veía que la iglesia de Tecámac, la iglesia primitiva, ¿verdad? Andaba amando al mundo. Hay uno que otro cristiano andaba ahí como que, que no se dé cuenta el pastor. No, pues no necesita darse cuenta el pastor, si Dios ya lo sabe. Y dice Juan: no amen al mundo ni las cosas que están, ¿qué dice? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Es que está de moda, de verdad, en algunas congregaciones está de moda no venir al servicio general y irse de a lo mejor de día de camping. Ay, pastor, pues es que usted sabe, hay que amar a la familia. Sí, yo te entiendo que hay que amar a la familia, pero para todo hay un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo primero que debemos de hacer es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor porque nos permite estar aquí presentando nuestra vida a Él? Y no amando al mundo. Hay que darle el primer lugar al que merece el primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Y no estemos como el brother ese que llega con el pastor, ¿no? Un joven, y llega a la congregación, ¿no? Y le dice: pastor, pues fíjese que he venido a congregarme aquí con usted y pues la verdad veo que es una bonita iglesia, está muy grande y pues nos atienden bien, pastor. Y le dice el pastor: está bien, no te preocupes, ¿no? Y pues vengo de otra iglesia que no predican bien la sana doctrina. Bueno, está bien, pásate, ¿no? Y de repente pasa un mes, ¿no? Y el joven escuchaba al pastor que predicaba, ¿no? El pastor, pero fervorosamente, como Apolos, ¿no? Fervoroso, ¿no? Y de repente una de esas, el joven se acerca con el pastor y le dice: oiga, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice: sí, claro que sí. Yo como cristiano puedo ir a una discoteca. Y le dice el pastor: claro que puedes. Sí, sí puedes. Puedes ir a una discoteca. ¿De verdad, pastor? Claro. Pastor, no, gloria a Dios. Y se va a la discoteca, ¿no? Y pasan 15 días, ¿no? Y regresa otra vez con el pastor: pastor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, sí. ¿Puedo tener novia y del mundo? Y le dice el pastor: claro que puedes. Tú puedes. No hay ningún problema. Pastor, no, hombre, esta iglesia está bien chida, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya de repente, ¿no? Oiga, pastor, pasa un mes, ¿no? Y no hay problema si le pido dinero prestado a los hermanos y me tardo en pagar, o a lo mejor se me vaya a olvidar, ¿no? ¿Puedo? Y le dice el pastor: claro que puedes. Y oiga, pastor, ya se le hizo raro al chavo: ¿qué es lo único que no puedo hacer en esta iglesia? Y le dice el pastor: si sigues amando al mundo y a sus deseos y a tus pecados así como sigues, lo único que no puedes hacer es heredar
el reino de Dios, porque ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Como diciéndole, deja de amar el mundo. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. La segunda fuente de tentación del mundo y sus deseos. Tercera, el diablo como tentador. Satanás o el diablo es llamado también tentador y muchas veces tentará al creyente a pecar contra Dios, introduciéndole pensamientos malos en su mente. Lo quiso hacer con el Señor Jesucristo, pero lo que no sabía es que Jesús es superior a todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? A todas las cosas. Y que todo evento, fíjense, sobrenatural, todo evento espectacular, toda fama, todo poder, toda riqueza que los hombres estén buscando en este mundo, ¿sí?, para glorificar su carne y para deleitarse en ellos, Jesucristo es superior a todo eso. Escúchame bien, Él es superior a todas esas cosas. Y a lo mejor tú dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Satanás? Bueno, esto tiene que ver mucho, porque el pasaje de la tentación donde Jesús es tentado, podemos ver cómo Satanás lo tentó 3 veces. Y la primera de ellas fue cuando tuvo hambre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es como si Satanás le estuviera diciendo a Jesús, a ver Jesús, si tú eres hijo de Dios, haz algo sobrenatural. Cuando le dijo ahí en Mateo 4, 3 y 4, por favor. Mateo capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? Haz algo sobrenatural. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, haz algo sobrenatural, ¿no? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo el diablo a Jesús? Le estaba diciendo que si tú eres el hijo de Dios y haces algo sobrenatural, la gente va a creer que tú eres verdaderamente el hijo de Dios. Pero quiero decirte que Jesucristo no necesita que la gente vea algo sobrenatural para creer que Él es el hijo de Dios, porque Él es el hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él lo es. Y le viene la segunda tentación, como Satanás diciéndole, si eres el hijo de Dios, a ver, haz algo espectacular ahora. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, ¿qué dice? Tu Dios. ¿Qué quería Satanás? Quería que Jesús hiciera un evento espectacular para que la gente lo viera y se diera cuenta que Él era el Hijo de Dios por lo que hizo. Y como diciendo, si Él lo hizo, vamos a creer en Él. No necesitamos que Él haga eso. Y viene la tercera tentación, como Satanás diciéndole, si eres el Hijo de Dios, yo te ofrezco fama, el poder, las riquezas, si postrado me adoras. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, ¿qué dice? Servirás. El único que desvía la atención de Jesucristo hacia otras cosas para adorarlas se llama Satanás, el adversario de nuestras almas. Por eso Jesucristo es superior a cualquier evento sobrenatural, espectacular, a cualquier fama, a cualquier poder, a cualquier riquezas que los hombres estén buscando en esta tierra. Él es superior a todas las cosas.
Es triste saber que muchos creyentes han caído en la tentación y dejado a un lado el señorío de Jesús en sus vidas y se han ido tras la búsqueda de lo sobrenatural, otros tras la búsqueda de lo espectacular, otros tras la fama, tras el poder, tras las riquezas. Hermanos, en la historia de la iglesia quiero decirles que han nacido tantas cosas como la temblarera santa, como nació también la risa santa, nació la borrachera santa, la corredera santa también. Toda la gente corriendo, surremolineando. La iglesia ha caído en las mismas tentaciones que el diablo le puso a Jesús. Pero Jesús le respondió con las escrituras. Y esto nos enseña que la iglesia se ha olvidado de las escrituras cuando cae en estas tentaciones y se va tras de todas estas tonterías. Pero lo más terrible, hermanos, lo más terrible es que hasta pastores corriendo y ladrando como perros y creyentes actuando como puercos. Y hasta predicadores diciendo: esto es la gloria de Dios. Así hay predicadores, amados hermanos. Qué ignorancia de las escrituras. No entienden que al único que tenemos que seguir y obedecer es a Jesucristo, porque Él es superior a todas las cosas y Él es quien nos libra de toda tentación. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Jesucristo es superior a Satanás y le hizo frente con las escrituras. Entonces nosotros los hombres debemos de estar completamente sujetos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el verbo viviente, Jesús. Y el Señor Jesús, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, amados hermanos. Así es. Ahora entiendes por qué los discípulos le dijeron: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque ya habían entendido las tres fuentes de donde proviene el mal. Mas sin en cambio, también entendieron que Jesucristo es superior a esas tres fuentes de donde proviene el mal. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos tú y yo esta tarde, que Él es superior a todas nuestras tentaciones, y que si alguno hubiere caído o se está atorado en alguna tentación, abogado tienes a Jesucristo el justo, que está intercediendo delante del Padre por ti hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta la eternidad. Pastor, ¿qué debo de hacer para salir de esta tentación donde ya caí? ¿Qué hago, pastor? Te tienes que acercar al Señor Jesús confiadamente, al trono de la gracia, como dice la Escritura, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y confesar tu pecado, no cubrirlo, porque su palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Jehová. Y si confesamos nuestros pecados esta tarde, escúchame bien, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Les parece bien si oramos y nos ponemos a cuentas con el Señor? Pónganse de pie, por favor. Dios va a obrar en tu vida esta tarde, porque está viendo tu corazón. Quiero decirte que Él sabe las tentaciones a las que tú te enfrentas, pero quiero afirmarte en su palabra y decirte que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado.
y que se deleita en hacer misericordia a su pueblo, en perdonarnos, en fortalecernos, en levantarnos si hemos caído. Porque su palabra dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo y tú lo levantarás. Y si 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado, dice su palabra. No se ha cortado mi mano para salvarte, dice el Señor, ni mi oído para escucharte. Yo soy tu Dios, quien borra tus rebeliones, quien perdona todos tus pecados, y no me acordaré más de ellos, dice el Señor. Los arrojaré al fondo de la mar. Cuando tú vengas, dice el Señor, y me hables la verdad. Cuando abras tu corazón, yo te restauraré y te sanaré, te levantaré y te fortaleceré. Yo soy Jehová tu Dios, quien te ayudo. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz.